Hola, soy Nar Yaguara, hago stickers, fanzines, cómics, soy parte de la editorial Cuneta Maldita de Venezuela, es un cineclub y editorial de fanzines. Trabajamos como colectivo que compartimos los derechos de todo lo que producimos. Ahorita estamos los miembros entre Venezuela, Chile y Paraguay. Y bueno, no sé si puedo mostrar. Sí, por favor, veamos algunos. Ahorita tengo en la mano cómics míos. Este es El Jardín de la Dicha Terrena, que es un fanzine cuya historia principal es un tributo a Louis Wain, un ilustrador británico, que aquí pueden ver al final, el Louis Wain. Muy bello. ¿Qué materiales usa? ¿Usa pincel? Para sí, el cómic de Louis Wain fue todo de pincel, sin contar para detallitos, a veces como estas tramas, sí. Este es todo de pincel. Hay otros cómics para los que uso plumilla, otros son, hay otros que sí son puro estilógrafo, depende de cada uno. Por ejemplo, también que ves es de pincel, sí. Pero puede haber otros, es un cómic muy viejo y entonces es más que todo de marcadores. Es interesante cómo en tus cómics, en tu historieta, aparecen animales antropomorfos que conviven con los seres humanos. Hay una cosa casi de fábula. Sí, de hecho Fábulas del Fracaso, no hay moralejas explícitas, pero sí es profundamente... sí hay como la mayoría de los cómics de este compilatorio, sí hay como una especie de comentario, así generalmente, bueno, a veces un poco pesimista, pero sí son comentarios sobre distintas situaciones y dentro de todo, a diferencia de otros cómics, bueno, por ejemplo este es sí. Muy de fábula. Muy reflexivo y casi filosófico, diría yo. ¿Ah? Sí, no tiene como... A ver, son cómics que justamente en esa línea que quizá... hay algunas veces que me gustan hacer cómics más poéticos o más ambiguos, como son los de fábula, los de esta colección, que es Sangre Sucia, que son estos minicines. Son súper lindos esos, sí. Y que no tienen como hay algunos que sí, pero la mayoría no tienen necesariamente un comentario social. Muchos de ellos son como simplemente versionar un mito. Por ejemplo, es la versión romana de Mitra. Y entonces es prácticamente una transcripción viñeta a viñeta de los bajorrelieves que existen de Mitra. Uno busca las imágenes de Mitra que hay y son prácticamente lo mismo. Sí. Esto simplemente fue transformarlo a cómic. Traté de intervenir lo menos posible, comentar lo menos posible, porque no hay, pese a los estudios que existen de ese culto romano a Mitra, no hay nada certero sobre cómo interpretar el mito. Y hay muchas elipsis, muchos huecos en lo que es. Entonces, de esa manera yo quería reproducirlo sin comentar cosas que son vacíos que yo no puedo llenar. Claro. Hay otros casos como el de Fábula del Fracaso, sí estoy haciendo como un comentario directo sobre, por ejemplo, sobre la explotación, así sobre el extractivismo. Bueno, por ejemplo, este es un cómic directamente sobre el extractivismo y normalmente yo no le digo eso a las personas porque me gusta que los interpreten de su manera, pero en este momento lo digo. Sí. Bueno, aquí es muy claro y que extractivista. Sí, claro, bueno, que sí. Ahí sí se me fue. Bueno, tú tienes estudios acerca de teoría del arte y eso yo creo que es algo que se nota en tu obra, sin duda. Sí, realmente yo estudié teoría del arte y me especialicé en artes plásticas, y la parte del estudio de las artes plásticas que más me interesa es la iconografía y la iconología, que es como así como la línea de Gombrich, Panofsky, de la escuela de Warburg,
como el estudio de los íconos y símbolos y cómo pasan durante generaciones del arte y cómo uno puede ver cómo ellos en un contexto mayor que pasa de las artes plásticas, que no solo es de las artes plásticas, sino que tiene que ver con la filosofía de una época, con su literatura, con su contexto social, todo eso va modificando cada uno de estos símbolos. Sí. Así ellos se perpetúan y a la vez cambian. Y para mí eso es esencial porque generalmente voy a... por eso, bueno, termino haciendo cómics de mitología y cosas que me llaman la atención. O, por ejemplo, acá hay uno que es sobre Santa Margarita de Antioquía. Son figuras que me parece que tienen un valor mítico interesante, que todavía puede ser aprovechado, es significativo, por ejemplo, en este caso en relación a la resurrección, así como algo que, digamos, viene de nuevo de la muerte y la vence, y entonces pruebo como, bueno, hacer esta nueva asociación de símbolos en el cómic. Dado tu trabajo, bueno, tú has tenido también experiencia educativa, ¿ah? Has hecho talleres, has participado como docente, digamos, ¿ah? Cuéntanos un poco de esa experiencia. Sí, he dado más que todo talleres de guión. Así, a veces doy talleres de diseño de personajes, que también me gusta mucho estudiar sobre como el lenguaje del cartoon y cómo se pueden hacer distintas cosas de diseño de personajes, pero los talleres más intensivos que suelo dar son o de cómic en general, como introducción al cómic, o de guión de historieta. Excelente. Porque yo llegué a trabajar con Biblioteca Ayacucho, que es una editorial que reside en Venezuela, en un proyecto que ellos tuvieron de Biblioteca Ayacucho Ilustrada, que era adaptar los clásicos de su colección a historieta. Entonces era trabajar con textos indígenas, así como de textos de tlaxcaltecas, textos mayas, textos guaraníes, no sé, textos de muchas fuentes distintas, luego textos de la conquista, textos del periodo de independencia, textos republicanos de distintos países, y para cada uno hacer toda una investigación de contexto que en ese caso como historiador ayudaba mucho para uno el trabajo, y así como, bueno, teórico e historiador de arte. Y luego armar todo el guión literario, guión técnico, así como un trabajo en el que aprendí como la disciplina de hacer un guión de cómic, no necesariamente en este caso de adaptación, pero eso me hizo concentrarme en cuáles eran las herramientas estructurales de construcción de un guión. Entonces muchas veces eran cómics, tenía que llevar un texto de 100 páginas a 12 páginas de cómic. Y entonces, ¿qué elementos quiero destacar de esta historia? ¿Por qué tal historia de la lucha del Río Grande del Sur es relevante actualmente? Entonces escojo tal elemento de tal relato para resaltar. Y entonces hay toda una serie de herramientas, tanto de criterio como de estructura de guión, que es como muy semejante al guión cinematográfico, pero va a trabajar con cosas distintas a hacer guión de cómic, que uno va como aprendiendo. Y a partir de eso comencé a dar talleres de guión de historieta, y son los talleres más largos pero a la vez más satisfactorios. Sí. Y me ha gustado aquí, he conocido a más guionistas aquí en Chile. Es agradable como poder conversar y comenzar a conocer gente, por ejemplo, como Feña de Mapache Studios, que tienen mucho conocimiento de historieta, y así uno discute, y así como aquí creo que hay como un buen trabajo de historietas y potencial para hacer más cosas. Sí, bueno, tú tienes de hecho la experiencia de recorrer Latinoamérica. Sí. Y en tu rol de investigador, y también por un tema de gusto. Finalmente te has quedado más tiempo en Chile. Sí, sí, estuve en Colombia, Perú, Bolivia, en Ecuador, estuve aquí en Chile y en Argentina. Espero en algún momento poder visitar Uruguay, Brasil, quizá Paraguay algún día, pero todavía es muy poco lo que sé de historietas de Paraguay. Y todos los países tienen algo distinto que aportar. En todos hay movimientos muy interesantes.
Pero aquí en Chile una cosa que me ha gustado es que hay tanto una tradición bastante clásica de historieta como cosas muy nuevas, muy como muy experimentales, como mucho manga. También eso me gusta cuando está integrado el manga y además manga bien hecho, así porque hay gente que imita el estilo y no sabe narrar. Aquí hay autoras como Pia Prado, que es muy buena narradora. Y entonces todas estas tres cosas juntas, y además aquí hay medios de producción, aquí hay cómo imprimir, pese a que no siempre sea lo más barato del universo, etcétera, puede haber alguna, sí, igual sí es posible, hay lugares en los que es mucho más difícil producir que aquí, entonces creo que es como pese a recesiones económicas que vengan o lo que sea, es un momento, no hay que desistir con la historieta latinoamericana, y creo que para mí es importante también que se conecten todos los países entre sí, se sigan circulando autores de un país a otro intercambiándose material, entonces también por eso conozcan los trabajos de tales autores de afuera, y los de afuera conozcan a los autores de aquí, y así se va como creando conexiones y redes. Bueno, muchísimas gracias por tu labor, por tu obra y por tu gestión de Gracias. unir, digamos, de generar puentes. Gracias. Vamos a seguir siempre muy atentos a tu trabajo y qué bueno que estés en esta temporada en Chile porque podemos entonces tener estos encuentros. Gracias. Muchas gracias.